Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A51 versus al Samsung J6 Plus. Entonces comencemos. Al igual que ha ocurrido en ediciones anteriores, este Samsung Galaxy A51 comparte algunos de los detalles de su diseño con los nuevos Galaxy S20. Su parte trasera, que es de plástico, al contrario de lo que puede parecer, cuenta con unos bordes redondeados y un diseño bastante atractivo. No es un dispositivo pequeño, pero es cómodo en la mano y tanto su anchura como su peso contribuyen a ello. La parte trasera, además del módulo, destaca por ser bastante colorida, en un diseño con patrones geométricos que le da un toque distintivo. Algo que me llamó la atención de gran manera es el notch reducido circular, lo cual no resulta ser molesto y permite una mejor experiencia en su panel. La tecnología utilizada para esconder el reconocimiento dactilar debajo de la pantalla hace que el sensor no sea tan rápido ni eficaz como los lectores capacitivos que se sitúan en la carcasa trasera. Es algo complicado colocar la huella de manera que el teléfono no te pida un nuevo intento, porque no termina de reconocerte, algo que de seguro se mejorará con actualizaciones o en futuras versiones. Este dispositivo, por fortuna de muchos, cuenta con jack para conectar tus audífonos y el puerto USB tipo C en la parte inferior, con lo cual mejora tiempos de carga. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 x 73.6 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 172 gramos. El diseño del Samsung Galaxy J6 Plus es atractivo, gracias a un cuerpo de policarbonato con un diseño de respaldo de vidrio. El teléfono se ve elegante, pero la desventaja de tener una cubierta posterior de vidrio es que capta manchas de huellas dactilares con mucha facilidad. Tanto la parte frontal como la trasera son un imán de huellas dactilares. El teléfono es cómodo de sostener en mano, no es resbaladizo y es liviano. Debes tener cuidado con el agua, ya que el terminal no tiene protección contra esta. Algo que no me gustó de este dispositivo fueron sus marcos, que no son tan reducidos a mi gusto, algo que lo deja muy por debajo con rivales como Huawei o Xiaomi. La ubicación de la cámara trasera y su posición son excelentes, ya que se encuentran al ras de la tapa posterior, algo que ya hablaremos más adelante. El Samsung Galaxy J6 Plus utiliza un puerto micro USB tipo 2.0 para la carga, que se coloca en la parte inferior a lo largo de un conector para auriculares de 3.5 milímetros. El botón de encendido se encuentra en su lateral derecho, que tiene una doble funcionalidad, pues también funciona como escáner de huellas dactilares. En mi uso encontré esto demasiado alto para un alcance cómodo, pero es una variante algo arriesgada, pues al tener en cuenta que el botón de bloqueo es el que más usamos, Samsung pensó que sería una gran apuesta colocar en esta misma posición dicho lector, aunque debo confesar que para mi gusto no es tan práctico y se tiende a confundir fácilmente, ya que pocos terminales lo tienen en esta ubicación. Algo adicional es que el sensor de huellas dactilares, mejor dicho, su botón, está tan perfectamente integrado con el marco que se siente parte de él, y muchas veces terminé tratando de averiguar dónde estaba el botón, pero bueno, en su funcionalidad sí es adecuado. Me parece que no es tan rápido como los lectores que se ubican en la parte posterior o frontal, pero no sé si es impresión mía. En sus dimensiones nos encontraremos con 161.4 x 76.9 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 178 gramos. Para el Samsung A51 nos toparemos con tres versiones distintas, de 4, 6 y 8 GB. Para resaltar, tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. El Samsung J6 Plus, para este apartado tendremos dos versiones, una de 3 y otra de 4 GB. En mi país, Colombia, es más común encontrar la versión de 4 GB. En el Samsung A51 contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En su almacenamiento, este J6 Plus tendremos dos versiones al igual que en el apartado de RAM, una de 32 y otra de 64 GB, que ya dependerá de tu país qué versión esté presente y cuál no. Esta capacidad se puede aumentar con tarjetas microSD de hasta 256 GB.
Dentro del Samsung Galaxy A51 se esconde el procesador Exynos 9611, el mismo que ya hemos probado en anteriores dispositivos. El Exynos 9611 hereda de su predecesor prácticamente todas sus características, incluyendo su litografía de 10 nanómetros y sus 8 núcleos, de los cuales 4 corren a 2.3 GHz y otros 4 a 1.7 GHz. Sin embargo, la principal novedad es el soporte para sensores de hasta 64 megapíxeles, que en este caso no es necesario. Consultar redes sociales, el correo, algún video esporádico no es un problema para este equipo, aunque es cierto que en momentos puntuales hemos notado como el teléfono se quedaba algo parado. Pasar de una aplicación a otra o cargar alguna interfaz o aplicación más pesada han sido los momentos claves en los que el lag ha hecho acto de presencia, simples segundos hasta que el móvil vuelve a coger el ritmo, pero es un efecto que puede llegar a ser molesto. Podremos ver quizás que le cuesta mover las pesadas interfaces de PUBG Móvil, pero las partidas se disfrutan con normalidad. El Samsung J6 Plus contará con el procesador Qualcomm Snapdragon 425 Quad-Core que correrá a 1.4 GHz, acompañado de una GPU Adreno 308, con los cuales brinda un rendimiento precario. Las tareas básicas como el abrir aplicaciones vieron un notable retraso en la mayoría de los casos. La multitarea fue una pesadilla en el teléfono, ya que cambiar entre varias pestañas no fue muy fácil. Podrás jugar juegos con gráficos pesados como PUBG, pero luego el teléfono se ralentizará significativamente, lo cual es un problema. Por ejemplo, dentro de 2 o 3 minutos en un juego de gráficos pesados o minutos usando solo la cámara, notarás cómo sube la temperatura. El teléfono es bueno para reproducir videos de YouTube o juegos básicos como Candy Crush. La experiencia True HD Plus hace que la visualización sea una experiencia agradable y una pantalla grande es solo otra ventaja. Yo diría que se adhiere a las cosas más básicas, como enviar mensajes, hacer llamadas, buscar y escuchar canciones para mantener el teléfono en óptimas condiciones. Samsung ha optado por instalar una batería de 4000 mAh en este Samsung A51, con lo cual ha sido suficiente para pasar todo el día utilizando el móvil sin problema. Incluso aunque ese día le des un uso intensivo, llega fácilmente al final de este. Para tener una idea más clara, con el nivel de brillo de la pantalla al máximo y permaneciendo encendida todo el rato, es decir, con un brillo al 100%, él nos da 7 horas y media y aún resta un 11% de batería que podría durar otra hora más. Pero si el uso que haces normalmente del terminal es sencillo, consultando correo, redes sociales y alguna aplicación más de vez en cuando, sin ver videos ni jugar a videojuegos, este móvil puede durar 1 o 2 días adicionales. Una vez agotada la batería, el sistema de carga con un cargador de 15 watts consigue llegar al 50% de la batería en algo menos de una hora. Para conseguir el cómodo 100% tienes que esperar casi 2 horas. No es el sistema de carga más rápido que podíamos haber esperado para este precio, pero no es una mala opción. El Samsung J6 Plus está respaldado por una batería de 3300 mAh que dura un día con un uso ligero a moderado. Estuve contento con el rendimiento de la batería durante el periodo de revisión, ya que me duró un día con tareas como realizar llamadas, enviar mensajes, escuchar música y jugar juegos a veces. Sin embargo, prepárese para cargar el teléfono al final de cada día, y sumado a esto se tarda cerca de 2 horas para que el Galaxy J6 Plus se cargue completamente, iniciando desde una carga aproximada del 16%. La pantalla del Samsung A51 es de 6.5 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles y una tecnología Super AMOLED. Estamos ante una buena calidad y tamaño, con la cual se pueden disfrutar sin problema de todos los videos que queramos. Samsung ha demostrado en incontables ocasiones que sabe escoger muy bien las pantallas y que eligiendo un móvil de la marca disfrutarás de la experiencia. No es de las mejores pantallas que podíamos tener, pero para ser un gama media sin duda es uno de los puntos fuertes de este terminal. Con unos 405 píxeles por pulgada de densidad, la nitidez es la esperada en un móvil de esta categoría y satisfactoria. Viene bien calibrada a nivel de temperatura y color, con unos blancos ligeramente cálidos, pero no en exceso, y un nivel de saturación adecuado y esperado en este tipo de pantalla. Sin duda, la ventaja de un panel AMOLED es el contraste que nos ofrece, y en este terminal no iba a ser menos. Los negros son puros del todo, pues el píxel queda completamente apagado, por lo que la experiencia a la hora de ver un video, una película o simplemente utilizar el modo oscuro en una red social es realmente estupendo, sobre todo por la noche.
El Samsung Galaxy J6 Plus obtiene una pantalla tipo LCD con una resolución HD Plus Infinity de 6 pulgadas con una relación de aspecto de 18.9:5. La pantalla es muy viva y los colores sobresalen, lo que es excelente en un teléfono económico, pues como ya sabemos, esta compañía tiene la reputación de ofrecer una de las mejores pantallas del mercado, y aunque este dispositivo no obtenga la misma calidad que otros más costosos, su panel de pantalla es bueno para el rango de precio. No tendrás ninguna dificultad para usar el teléfono en condiciones exteriores, ya que el nivel del brillo máximo es impresionante. Tampoco tuvimos problemas con los ángulos de visión, aunque la pantalla no es exactamente nítida. El terminal es ideal para ver y jugar de forma compulsiva, gracias a su gran pantalla. Los ángulos de visión son decentes en el exterior, pero francamente esperaba que la pantalla fuera al menos Full HD Plus. Las 4 cámaras del Galaxy A51 se componen de un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 2.0, un ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.0, una cámara macro de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad también de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para poder sacar todo el potencial de este cuarteto de cámaras, tenemos la aplicación propia de Samsung. Es fácil de usar, además con casi todos los botones necesarios al alcance de un dedo. En el modo automático vemos fotografías algo saturadas, con un detalle bien mantenido, en iluminaciones favorables, sobre todo en exteriores, aunque si el entorno en interiores también es propicio, veremos buenas instantáneas. El balance de blanco suele ser correcto y en los contraluces veremos que hay demasiado contraste y que las sombras no se gestionan bien del todo. La resolución de forma nativa está a 12 megapíxeles, pero podremos cambiar a los 48 dentro de la aplicación de la cámara. De noche es donde más baja la calidad, la nitidez se esfuma y hay que ser algo más pacientes para que la desestabilización no nos juegue una mala pasada. Con colores también tenemos problema, pues resultan algo apagados. El modo noche se trata de disparar con una exposición algo más larga, logrando un poco de luz sin que se necesite el flash. Puede ayudar cuando la escena es oscura, pero el resultado es algo artificial y no hay una mejora en el detalle, que es donde debería. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles con apertura focal 2.2. Los resultados dependerán mucho de las condiciones de luz, como ocurría con las cámaras traseras, pero más en cuanto a matiz y balance de blancos en cuanto a detalle, logrando unas tomas decentes con buena nitidez y un color en condiciones óptimas. Para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, una tecnología que ha venido mejorando con el pasar del tiempo, aunque no es de mis preferidas al momento de desbloquear el dispositivo. La cámara dual en la parte posterior del Samsung Galaxy J6 Plus consiste en un sensor primario de 13 megapíxeles con apertura focal 1.9 y un sensor secundario de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. En la parte delantera obtienes un sensor de cámara de 8 megapíxeles con apertura focal 1.9 para hacer selfies. En la aplicación de la cámara predeterminada tienes la opción de hacer clic en las imágenes en modo belleza, modo panorama, toma continua y con stickers. También está el modo Live Focus, que esencialmente le permitirá tomar fotos con el modo Book y ajustar el desenfoque del fondo incluso después de tomar la imagen. Las imágenes capturadas a la luz del día son aproximadamente promedio en términos de niveles de nitidez, aunque el teléfono también tiene problemas en condiciones de poca luz. En buenas condiciones de iluminación, la reproducción del color parece ser precisa, pero al ampliarlas veremos que son bastante granuladas. En el modo de video tienes la opción de grabar videos en una resolución de hasta 1080 píxeles, sin embargo, la calidad no es nada del otro mundo. Con el sensor de profundidad secundario, el Galaxy J6 Plus logra ofrecer un buen efecto de profundidad de campo, siempre y cuando las condiciones sean óptimas. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A51 es de 950.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.597 pesos mexicanos, que a su vez son $233, que equivalen a 213 euros. Para el Samsung J6 Plus es de 530.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.053 pesos mexicanos, que a su vez son $130, que equivalen a 118 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video.
El Samsung A51 le gana al Samsung J6 Plus en diseño, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung J6 Plus le gana ampliamente al Samsung A51 en únicamente en almacenamiento. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.